Bueno, la abogacía vive un escenario de transformación muy parecido al que vive toda la sociedad. Siempre la abogacía es uno de las primeras profesiones que acompaña el cambio, porque tiene una interrelación con los cambios sociales absolutamente inmediata. Rápidamente se produce una demanda sobre el quehacer legal. Y bueno, eso produce un cambio, una transformación también en cómo se tiene que abordar la capacitación y cómo los abogados nos enfrentamos frente a esos cambios, ¿no? Requiere también un cambio interno de cómo se procesan las capacitaciones, las habilidades. Hay cambios normativos de enorme trascendencia. Casualmente, hace unos 15 días en Capital Federal, en el Colegio Público de la Abogacía de Capital, se produjeron unas jornadas nacionales donde estuvieron nucleados prácticamente la gran mayoría de los colegios de abogados que representan la mayoría de los abogados del país, y la temática era justamente esta, ¿no? Las transformaciones, la era digital, la irrupción de la inteligencia artificial, el impacto en la litigación, el impacto en la profesión. Y bueno, eso requiere que también quienes tenemos la responsabilidad de gestionar y de administrar en algún punto o conducir los procesos de las instituciones gremiales que nuclean a abogados, estemos a la altura y muy enterados de este asunto. Bueno, en relación con la justicia, digamos que hay dos leyes madre que necesitan ser reglamentadas por imperio de las cláusulas transitorias de la Constitución del 25, que son justamente el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. El Jurado de Enjuiciamiento cumple un rol fundamental porque, para que entienda la ciudadanía, es cuando se elige a un juez, si bien se selecciona un perfil, después la comisión de acuerdo le da el apoyo político a ese nombramiento, que es lo que se llama el acuerdo legislativo. El jurado de enjuiciamiento funciona como una especie de contracara de ese acuerdo. Cuando un juez presuntamente incurre en mal desempeño o no tiene las aptitudes necesarias para continuar siendo juez, una circunstancia que devino posterior al acuerdo durante el ejercicio de la función, el mecanismo para removerlo es justamente este jurado. Y tiene una enorme relevancia dos cuestiones: que el jurado sea justo, que dicte una resolución de acuerdo a derecho y que no sea arbitraria el fondo sobre el cual dispone esa resolución de remoción, y por supuesto que actúe también con la debida diligencia. Hace poco el jurado de enjuiciamiento terminó removiendo un juez donde parte de lo que era la reflexión de la abogacía que me tocó representar en ese jurado era, acá también, además de haber fallado el proceso, lógicamente, de control, porque el juez se justificó que había incurrido en un mal desempeño, fallaron también todos los mecanismos intermedios, es decir, el control disciplinario que tiene hoy a cargo la Corte. Yo entiendo que también le corresponde al jurado de enjuiciamiento para evitar que la única decisión sea lo removemos o lo dejamos. Hay un montón de instancias intermedias donde se puede, sin influir en la independencia del Poder Judicial, sí alertar de determinadas desviaciones en las conductas de los magistrados. Es una línea muy delgada, muy gris, yo lo reconozco, pero tiene una enorme relevancia, porque cuando se habla de mejorar la justicia, cuando se habla de que los actores y los protagonistas, es decir, los jueces, estén a la altura de las circunstancias, muchas veces se requiere medidas de llamado de atención, mecanismos donde las pequeñas desviaciones, las conductas que no son las deseadas, sean objeto de un reproche, que no necesariamente es la remoción. Entonces ahí donde cae el control disciplinario como la moneda de cambio para evitar que las desviaciones recurran. En el caso concreto, sin dar nombre, yo estoy convencido que es un caso típico donde si el Poder Disciplinario hubiese actuado oportunamente, no hacía falta removerlo porque el juez hubiese estado acompañado de alguien que lo llame la atención. Es como corregir, salvando la enorme diferencia para explicárselo a la ciudadanía, corregir un nene que está haciendo las cosas mal. No hace falta meterlo preso, probablemente hay que indicarle el camino en etapas previas.
Y lo propio ocurre con el Consejo de Selección de Magistrados, jueces, defensores y procuradores, de fiscales, jueces, defensores y procuradores. Es de una enorme importancia que eso entre en funcionamiento y que se pongan en marcha, algo que ahora también está replicando el Consejo de la Magistratura de la Nación, probablemente con las listas anticipadas. Toda la Constitución del 25 apunta a listas anticipadas, es decir, se produce la vacante y ya hay un listado de jueces con acuerdo legislativo dispuestos a asumir. Eso es buenísimo para la justicia. Hoy una vacante, ahora se mejoraron muchísimo los plazos en las vacantes que se consideran necesarias. Nosotros tenemos vacantes de 4, 5, 6 años. Eso, una vez que está la estructura, tiene que estar resuelto. Y hay mecanismos y la ley lo permite. Por eso es muy importante que esas leyes se sancionen de la mejor manera, con un buen debate, armando una buena estructura, con una participación de cada uno de los estamentos, pero también con una relativa celeridad para dotar a la ciudadanía de esas herramientas que la Constitución nos dio. Bueno, yo creo que lo que ocurre en algunos casos es que justamente cuando las leyes se sancionan y se reglamentan y se ponen en vigencia, colisionan en algún punto en la etapa de implementación con la realidad que vive cada uno de los organismos encargados de implementarlo. Eso lo podemos resumir en dos causales, donde hay una vocación de transformación a través de la ley. No estuvo debidamente analizada en profundidad la integración de los organismos que lo van a implementar, de modo tal de que sea aplicable de manera inmediata. Eso es como una primera reflexión. Y después también no deja de ser un mecanismo de resistencia. Quien los cambios modifican su parecer o van en contra de su parecer y tiene alguna potestad pública, por la vía de este tipo de impedimentos se puede llegar a obstaculizar la aplicación de la ley. Tenemos muchísimas leyes que no entran en vigencia real en lo que refiere al texto de la ley respecto de su implementación en la realidad social, porque los operadores tienen objeción o de conciencia o lo obstaculizan naturalmente. Eso, justamente yo creo que un Estado moderno no puede permitirse eso. Hoy el principio republicano de gobierno establece que las leyes deben cumplirse o eventualmente declararse inconstitucionales, pero no pueden no cumplirse por la vía de hecho. Es una forma de incumplir la ley y bueno, justamente los mecanismos constitucionales tienen que alertar a este tipo de actores. Bueno, un ejemplo muy claro ocurre, recién lo hablábamos, en el fuero penal, con algunas normativas, en el fuero de familia, donde se establece la oficiosidad del proceso, pero existe un abuso de esa herramienta al punto tal donde prácticamente es muy difícil distinguir cuál es el proceso en un juicio de familia, en un juicio en el fuero de familia. Y esas cuestiones hacen que también tenga que ser agenda de los organismos, sobre todo superiores, evaluar. Fíjate vos un ejemplo, lo que ocurre en el fuero laboral, que hace también al diagnóstico de la crisis del propio fuero laboral. Hoy se sanciona una ley, cualquiera que sea, que define el monto del capital, de los intereses, que modifica el procedimiento, que establece la propia reforma laboral. Solamente en Rosario hay una dispersión tan grande de criterios, no quiero dar nombres, pero en materia de interpretación de cualquier norma, que hace muy difícil, y volvemos al tema de abogado de empresa, es mucho mejor evitar el conflicto, porque en la primera instancia, la dispersión de criterios, que se eleva también a la segunda instancia, porque hay dispersión de criterios en la segunda instancia, y la propia Corte, que muchas veces no termina de ordenar para abajo, genera una sensación no solo de falta de previsibilidad, sino propiamente de carencia de aptitudes de la justicia para resolver los conflictos. Y eso no puede ocurrir. Nosotros tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Cuando hay un conflicto, la justicia tiene que poder dar un mensaje claro de que este conflicto se resuelve de tal y cual manera. Hoy la falta de previsibilidad genera mucha litigiosidad, muchísimos costos que terminan cayendo sobre las empresas. Porque se habla mucho de conflictividad laboral, pero no se trabaja fuertemente, que creo que es una agenda que va a tener fuerte este año el gobierno, sobre cómo hacer para que esos conflictos se resuelvan de manera previsible y rápida, porque gran parte de los conflictos son cuánto se termina pagando por un juicio laboral al cabo de todos los años que llevó adelante el proceso, porque tuvo primera, tuvo segunda instancia y muchas veces llega hasta la Corte, cuando en realidad la ley es clara
y se puede establecer un mecanismo claro. Se despidió a un trabajador con causa, sin causa, el monto indemnizatorio es este, no este o este, porque si no todos especulan con las variables.